Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El Callejón de las Voces. Vivo en Iztapalapa desde que nací, y como cualquiera que haya pasado años en estas calles, sé que aquí los rumores se propagan más rápido que la luz. Historias de narcos, de pandillas, de gente que desaparece sin dejar rastro, pero también esas otras historias que parecen absurdas, como si fueran inventadas para asustar a los niños y mantenerlos dentro de casa al caer la noche. Nunca les presté mucha atención. Crecí escuchando a mis vecinos hablar de fantasmas en las vecindades, de apariciones en los cerros, de mujeres que caminaban descalzas arrastrando cadenas en los callejones más viejos. Para mí, todo eso era folclore popular, puro cuento. Eso cambió una noche de noviembre, cuando decidí comprobar por mí mismo qué tan reales eran esas voces que, según decían, se escuchaban en un callejón cerca del Cerro de la Estrella. Esa noche volvía tarde de una reunión con amigos. La fiesta terminó pasada la medianoche y no había transporte, así que me resigné a caminar. Conozco bien el camino, pero el aire tenía algo extraño, frío, como si viniera de un lugar subterráneo. Iztapalapa nunca es silenciosa, siempre se escucha música, perros ladrando, algún borracho gritando. Sin embargo, esa noche todo estaba muerto. El silencio era tan absoluto que mis pasos sonaban demasiado altos sobre el pavimento. Pasé junto a un callejón angosto, apenas iluminado por una lámpara vieja que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. No lo había notado antes, o quizá nunca lo había mirado con tanta atención. Me detuve unos segundos. Era un pasaje estrecho entre dos vecindades, con muros altos y ventanas selladas con tablas. Recordé lo que decían, que por ahí se escuchaban voces, que algunos entraban y ya no salían. Me reí de mí mismo, pensando en lo ridículo que era sentir miedo por simples historias. Pero algo dentro de mí me retó: si no entraba, nunca sabría la verdad. Me armé de valor y di el primer paso. El aire cambió de inmediato. No sé cómo explicarlo. Era como entrar a un cuarto sin ventilación, sofocante, pesado. Caminé despacio, escuchando el eco de mis pasos, hasta que, de pronto, oí un murmullo. Me detuve en seco. Pensé que era algún vecino, tal vez alguien fumando o hablando por teléfono, pero no había nadie. El murmullo no venía de un punto específico, parecía rodearme, flotar en todas direcciones. Era como si varias personas hablaran a la vez en un idioma que no lograba descifrar. Mi piel se erizó. Intenté convencerme de que era el viento colándose entre los muros. Seguí avanzando. A mitad del callejón, las voces se hicieron más claras. Ya no eran murmullos, eran palabras, frases cortas, pronunciadas con una cadencia inquietante, como si alguien estuviera rezando al revés. Tragué saliva y caminé más rápido, pero el pasillo parecía interminable. No importaba cuánto avanzara, nunca veía el final. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. El aire se volvió tan espeso que cada respiración me costaba trabajo. Entonces la escuché. Una voz distinta, femenina, nítida, como si alguien estuviera justo detrás de mi oído. No debiste entrar. Me paralicé. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. No quise voltear. Corrí hacia adelante, sin pensar, sin mirar atrás. De pronto, el callejón terminó. Salí a una calle iluminada, una que reconocía perfectamente. Pero algo estaba mal. Los puestos ambulantes, las casas, los murales pintados en las paredes, todo parecía viejo, como desgastado por décadas de abandono. Las luces de los postes parpadeaban débilmente y el aire olía a humedad, a drenaje. Miré mi reloj, las manecillas estaban detenidas a las 2:13 de la mañana. No entendía qué pasaba. Caminé hacia la esquina, esperando ver la avenida principal, pero la calle era distinta, como si hubiera entrado en una versión abandonada de mi propio barrio. No había nadie, ningún auto, ninguna voz, ni un solo perro. Y entonces los vi. Un grupo de personas al fondo de la calle. Caminaban despacio, tambaleantes, como si estuvieran cansados o heridos. No hablaban, no hacían ruido, solo avanzaban hacia mí. Intenté gritarles, pedirles ayuda, pero mi voz salió ronca, apagada. Cuando estuvieron más cerca, noté algo que me heló la sangre. Sus rostros eran borrosos,
como si estuvieran cubiertos por una neblina invisible. Podía ver sus cuerpos, sus ropas viejas, pero sus caras eran un vacío oscuro, sin ojos, sin boca. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y volví corriendo al callejón. Las voces regresaron, ahora más fuertes, carcajadas mezcladas con lamentos. Sentía que me perseguían, que se metían en mi cabeza. Corrí sin detenerme hasta que, de golpe, caí de rodillas en el pavimento. Cuando levanté la vista, estaba de nuevo en la avenida principal, con los puestos cerrados y la vida habitual de madrugada en Iztapalapa, uno que otro borracho, un taxi pasando a lo lejos. Miré mi reloj, eran las 12:47. Habían pasado apenas unos minutos desde que entré al callejón. Me levanté tambaleante y caminé lo más rápido que pude hasta mi casa. Cerré la puerta con doble seguro, apagué todas las luces y me metí bajo las cobijas como un niño. Esa noche casi no dormí, y cuando lo logré, tuve sueños extraños. Veía rostros borrosos acercándose a mí, susurrando mi nombre. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio y del alcohol. Pero desde esa noche, cada vez que paso cerca de ese callejón, siento una presión en el pecho. El aire siempre es más frío, y juro que escucho las mismas voces llamándome, invitándome a regresar. Lo peor es que no soy el único. Hace poco, hablando con un vecino, mencioné el tema sin muchos detalles. Su rostro se puso serio. Me dijo que su hermano entró a ese mismo callejón hace años y nunca volvió. La familia denunció su desaparición, pero jamás encontraron su cuerpo. He intentado evitar pensar en eso, pero cada noche me persigue la misma pregunta: ¿qué habría pasado si no hubiera corrido? ¿Si me hubiera quedado a escuchar esas voces? Hay quienes dicen que en Iztapalapa los muertos conviven con los vivos, que las calles guardan memorias que se repiten como ecos atrapados en un ciclo eterno. Yo ya no sé qué creer. Lo único que sé es que desde esa noche ya no camino tranquilo. A veces, en el silencio de la madrugada, justo antes de dormir, escucho un murmullo en mi cuarto, como si alguien hablara detrás de la pared. Palabras en un idioma que no entiendo, rezos que me erizan la piel. Y siempre, antes de que me venza el sueño, escucho esa misma voz femenina susurrándome al oído: no debiste entrar. Historia número 2. La casa en la calzada Ermita. Nunca le conté esto a nadie, porque hasta yo dudo de lo que viví. Pero cada que paso por la calzada Ermita, cerca de un viejo predio abandonado, no puedo evitar recordar aquella noche que cambió mi manera de entender la realidad. Era el año 2019. Estaba trabajando en un call center y salía tarde, casi siempre a medianoche. Para ahorrar pasaje, prefería caminar un buen tramo desde el Metro Constitución hasta mi casa en Cerro de la Estrella. No era la ruta más segura, pero uno se acostumbra al miedo cotidiano de Iztapalapa, los asaltos, las pandillas, los perros callejeros. Lo que no me esperaba era encontrarme con algo peor. Aquella noche el viento soplaba fuerte, cargado de polvo y basura que rodaba por las calles. A la altura de Ermita, vi lo que parecía una casa vieja, diferente a las demás. Estaba hundida entre dos construcciones nuevas, como si el tiempo la hubiera olvidado. Sus ventanas estaban tapiadas con maderas podridas, y el portón oxidado tenía cadenas rotas, colgando. No recordaba haberla visto antes, a pesar de que había pasado muchas veces por ahí. Me detuve, intrigado. Una curiosidad infantil me empujaba a mirar con más detalle. Fue entonces cuando lo escuché: un piano. Sí, un piano. Notas suaves, antiguas, que parecían salir desde dentro de esa casa derruida. Lo primero que pensé fue que alguien estaba viviendo ahí clandestinamente, tal vez un indigente con alguna radio. Pero cuanto más me acercaba, más nítida era la melodía. Reconocí la pieza, era un vals que mi abuela solía escuchar en discos de vinilo. Un vals melancólico, repetitivo, como una aguja atorada en un mismo surco. Me asomé por entre los barrotes del portón. Dentro, todo estaba oscuro, excepto una tenue luz amarillenta que iluminaba un pasillo largo. El aire olía a humedad y madera podrida. Lo lógico habría sido seguir mi camino, pero algo me jalaba. Quizá fue la nostalgia de esa música, quizá una necesidad absurda de comprobar qué pasaba ahí dentro. Lo cierto es que empujé el portón. Para mi sorpresa, se abrió sin resistencia, con un chirrido metálico. Entré. La música cesó de golpe. El silencio fue tan pesado que sentí un zumbido en los oídos. Aún así, avancé por el pasillo iluminado, con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Al final había una puerta entreabierta. La empujé y me encontré en lo que parecía una sala enorme, cubierta de polvo y muebles rotos. En el centro, un piano negro,
con la tapa abierta, como si alguien lo hubiera estado tocando segundos antes. Me acerqué. Las teclas estaban amarillas, cuarteadas, y algunas tenían manchas oscuras. Me temblaba la mano, pero no pude resistir la tentación. Presioné una tecla. El sonido que salió no fue musical. Fue un grito. Retrocedí aterrado. El piano emitió un alarido humano, desgarrador, como si alguien hubiera sido encerrado dentro. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero no cedía. Mis manos sudaban. Escuché pasos en la sala, pasos lentos que no eran míos. El aire se volvió helado. Giré hacia el piano y lo vi, una sombra sentada frente a él, con la cabeza inclinada, como si aún tocara. No tenía rostro, solo una silueta oscura que se disolvía en el aire. La sombra levantó la cabeza y, aunque no tenía ojos, sentí que me miraba. Y entonces habló, con una voz seca, como el crujido de madera podrida. Te estábamos esperando. No supe qué hacer. El terror me paralizó, pero mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Corrí hacia otra puerta al fondo de la sala. Estaba abierta y daba a un pasillo aún más largo, con varias habitaciones a los lados. Crucé sin pensar, escuchando detrás de mí el arrastre de pasos, como si algo me persiguiera lentamente. Las habitaciones eran todas iguales, camas oxidadas, paredes con manchas negras, crucifijos torcidos. En una de ellas vi un espejo enorme, rajado, y en ese espejo me vi a mí mismo, pero no era yo. La figura reflejada estaba pálida, con ojeras profundas, los ojos en blanco y la boca cosida con hilos. Grité, pero mi reflejo no me imitó, solo me sonrió, una sonrisa imposible, grotesca. Me alejé a trompicones, llorando del miedo, mientras el eco de mis propios gritos retumbaba en los pasillos. Llegué a una escalera que descendía hacia un sótano. Aunque mi cuerpo se negaba, mis pies parecían arrastrados hacia abajo, como si algo me obligara. El sótano estaba inundado de agua hasta los tobillos. El olor era insoportable, una mezcla de humedad y carne podrida. Flotando en el agua había papeles arrugados, fotografías mojadas, cartas ilegibles. Tomé una de las fotos. Era en blanco y negro, mostraba a varias personas sentadas en una mesa larga, como en una fiesta. Pero todos tenían los rostros tachados con tinta. Detrás de ellos, reconocí claramente el piano. De pronto, algo me tocó el hombro. Me giré y vi a una mujer de cabello largo, cubierto de agua, con la piel gris y los ojos completamente negros. Me miraba fijo, sin parpadear. Su boca se abrió, y de ella salió la misma melodía del vals, como si su garganta fuera un tocadiscos roto. Me empujó hacia atrás y caí al agua. Me hundí, pero el agua no tenía fondo. Caía y caía, como en un pozo interminable, mientras voces me rodeaban, risas, llantos, rezos. Entre ellas distinguí claramente una frase que se repetía una y otra vez. La casa no te deja salir. Luché por respirar hasta que, de golpe, abrí los ojos y me encontré tirado en la banqueta, afuera del portón. El tráfico rugía a mi alrededor, como si nada hubiera pasado. Tenía la ropa seca, pero en mis manos aún apretaba la fotografía mojada que había tomado en el sótano. El piano estaba ahí, en la foto, y entre los invitados de la mesa, había un rostro que no estaba tachado. El mío. Nunca volví a pasar por esa calle. Prefiero rodear, aunque tarde más en llegar a casa. Lo extraño es que, desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos escucho ese vals. A veces muy bajo, como un murmullo, y otras tan fuerte que me despierta a mitad de la madrugada. Y sé, aunque no quiera aceptarlo, que la casa sigue esperándome, que algún día tendré que volver. Historia número 3. La ruta del microbús fantasma. Nunca me gustó regresar tarde a casa, pero a veces no había opción. Vivía en Iztapalapa y trabajaba en el centro, así que mis jornadas se extendían hasta la medianoche. Los últimos micros eran mi única salvación para no quedarme tirado en la calle. Esa noche, recuerdo, eran casi las 11:40 cuando bajé del metro Ermita. La avenida estaba más vacía de lo normal. El viento arrastraba papeles, y en el aire se sentía esa humedad espesa, como de tormenta. Vi un micro estacionado, encendiendo y apagando sus luces intermitentes. El letrero decía claramente, Constitución Cerro de la Estrella. Exacto el que me dejaba cerca de casa. Me acerqué. El chofer era un hombre mayor, de piel morena, con un sombrero de chofer viejo, de esos que ya casi no se ven. No dijo palabra. Solo me miró con ojos cansados y me hizo una seña con la cabeza para que subiera. Al entrar,
me sorprendió ver el micro lleno de pasajeros. Todos iban en silencio, rígidos, mirando al frente. Nadie hablaba, nadie se movía. Se escuchaba únicamente el motor, grave, vibrante, y un zumbido extraño, como de radio mal sintonizada. Me senté al fondo. Miré alrededor, hombres, mujeres, hasta niños. Pero había algo raro. Sus ropas parecían pasadas de moda, como sacadas de los años 70. Camisas de cuello ancho, vestidos largos, zapatos de charol gastados. Uno de los pasajeros llevaba un periódico doblado bajo el brazo. Vi la fecha, 1978. El micro arrancó con un tirón brusco. Nadie reaccionó. Yo intentaba convencerme de que quizá era una familia regresando de alguna fiesta, con ropa antigua a propósito. Pero la sensación en el estómago me decía otra cosa. Esos pasajeros no eran normales. Quise sacar mi celular para distraerme, pero no tenía señal. La pantalla se quedó negra, aunque sabía que la batería estaba cargada. Lo guardé de inmediato. El micro avanzaba por calles que reconocía, pero al mismo tiempo se veían distintas. Había negocios apagados que yo sabía que ya no existían desde hacía años, anuncios oxidados de Pepsi con logos viejos, bardas con pintas políticas de campañas que había visto en libros de historia. Me asomé discretamente a los rostros de los pasajeros. Estaban pálidos, demasiado pálidos, como si la sangre no corriera por sus venas. Y ninguno parpadeaba. Era como si fueran muñecos sentados en fila. De pronto, sentí una mirada clavada en mí. Giré la cabeza y vi a una mujer joven, de cabello recogido en un chongo, sentada a 2 asientos. Ella sí me miraba. Sus ojos eran enormes, oscuros, y no tenían brillo. Sus labios se movieron apenas, susurrando algo que no entendí. Me incliné hacia adelante. ¿Qué dijo?, pregunté con un hilo de voz. Ella repitió, apenas audible: no te bajes. Se me heló la sangre. El micro tomó una curva cerrada hacia un callejón que yo nunca había visto, a pesar de vivir toda mi vida en la zona. No había luces, no había casas. Solo paredes húmedas, grietas y sombras que parecían moverse. El motor rugía más fuerte, pero las llantas no hacían ruido sobre el pavimento. Era como si flotáramos. El chofer seguía manejando con la mirada fija, los nudillos blancos aferrados al volante. Sentí que el aire dentro del micro se volvía espeso, cargado de un olor metálico, parecido al de la sangre. De repente, sin previo aviso, todos los pasajeros giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Cientos de ojos vacíos, oscuros, sin expresión. Se me revolvió el estómago. La mujer que me había hablado ahora sonreía, una sonrisa torcida, imposible, que se extendía más de lo humano. Quise pararme, gritar, pero mis piernas no respondían. Solo podía ver cómo cada pasajero comenzaba a mover los labios en silencio, como si rezaran al unísono. Una oración muda que vibraba en el aire, perforándome los oídos. El micro avanzaba cada vez más rápido. Vi por las ventanas que ya no había calles reconocibles, solo un túnel interminable, húmedo, con paredes que se cerraban cada vez más. De pronto, el chofer habló. Fue la primera vez que lo escuché. Su voz era grave, arrastrada. Última parada. El micro se detuvo de golpe. Las luces interiores parpadearon. La puerta se abrió sola, chirriante. Afuera no había calle, ni casas, ni nada. Solo oscuridad absoluta, como un abismo esperando devorar lo que saliera. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a levantarse y bajar, caminando sin titubear hacia la nada. Desaparecían apenas cruzaban el umbral. Cuando llegó mi turno, la mujer del chongo se puso de pie y me bloqueó el paso. Me susurró otra vez: no te bajes. No eres de aquí. Me empujó hacia atrás con una fuerza increíble, a pesar de su apariencia frágil. Caí en el asiento. La puerta se cerró y el micro arrancó de nuevo, esta vez con un chirrido agudo, como de metal desgarrándose. Cerré los ojos con fuerza. Sentía que me desmayaba. El sonido del motor, los rezos, el viento colándose por las ventanas, todo se mezclaba en un caos insoportable. Y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo. No había pasajeros, no había chofer. El micro estaba estacionado en medio de la avenida Ermita, frente a una tienda de abarrotes que conocía bien. Mi reloj marcaba la 1:13 de la mañana. Salí tambaleándome. El aire era frío, pero real, con olor a gasolina y smog. El micro detrás de mí ya no estaba. Desapareció. Pensé que todo había sido un sueño, un delirio por el cansancio.
pero en el asiento donde caí aquella vez encontré algo, el periódico que llevaba el pasajero. La fecha seguía siendo 1978. Las letras empapadas en humedad todavía se podían leer. Desde esa noche evito subir a micros que se ven demasiado viejos, demasiado callados. Me da miedo volver a escuchar esa voz que dice, última parada. Lo peor es que, a veces, mientras camino por Ermita, creo escuchar a lo lejos el rugido de ese motor. Y siempre, justo antes de que desaparezca entre el tráfico, alcanzo a ver por la ventana a la mujer del chongo, mirándome fijo, con esa sonrisa torcida, como si aún me esperara. Historia número 4. El cuarto de la vecindad. Nací y crecí en una vecindad de Iztapalapa, esas que parecen hechas con pedazos de historia pegados con cal y humedad. Cada pasillo tiene grietas, cada puerta guarda secretos. De niño escuchaba a mis vecinos contar que en uno de los cuartos, al fondo del segundo piso, había algo extraño. Nunca lo rentaban, nunca lo abrían, y la dueña siempre esquivaba preguntas. Decían que ahí habían pasado cosas horribles, pero nadie se ponía de acuerdo en los detalles. Algunos hablaban de un asesinato, otros de una familia que se volvió loca y desapareció. Yo no creía en esas cosas. Para mí, las historias de la vecindad eran solo chismes para asustar a los niños y mantenerlos lejos de donde no debían jugar. Pero todo cambió la noche en que me atreví a entrar. Fue en 2017. Llevaba días sin dormir bien. Mis padres trabajaban hasta tarde y yo me quedaba solo en casa. Cada noche, alrededor de la 1 de la madrugada, escuchaba golpes en el techo, justo arriba de mi cuarto. Al principio pensé que eran ratas, pero los pasos eran pesados, rítmicos, como si alguien caminara de un lado a otro. Recordé entonces que encima de mí estaba aquel cuarto vacío. No aguanté más. Una madrugada, armado con una linterna, subí las escaleras crujientes hacia el segundo piso. El pasillo estaba húmedo, con manchas de moho que parecían figuras humanas en las paredes. Frente a la puerta sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No tenía cerradura, solo un viejo candado oxidado que colgaba sin seguro, como si alguien lo hubiera colocado solo de adorno. Empujé. La puerta se abrió con un quejido largo, doloroso. Dentro, el aire era helado, como si hubiera entrado a un cuarto refrigerado. La linterna apenas iluminaba la nube de polvo suspendida en el ambiente. Vi un espacio vacío, con paredes descascaradas y un piso cubierto de tierra y papeles viejos. Había un olor penetrante, mezcla de humedad y algo más, un hedor dulce, casi metálico. Di unos pasos. El suelo crujía bajo mis tenis. Me agaché a recoger uno de los papeles. Era una foto en blanco y negro. Mostraba a una familia posando en el mismo cuarto donde yo estaba. Padre, madre y un niño pequeño. Lo extraño era que todos tenían los rostros tachados con rayas negras, como hechas con furia. De pronto, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Me giré de inmediato. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Sentí como el aire se hacía más pesado. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, casi pegado a mi oído. «Sal de aquí». Mi linterna parpadeó. La dirigí hacia el rincón más alejado del cuarto y vi algo que nunca olvidaré. Había un niño, pequeño, con ropa antigua, sentado contra la pared. Tenía la cabeza agachada, y de su boca caía un hilo de baba oscura que manchaba su camisa. Sus manos estaban quietas sobre las rodillas. «¿Estás bien?», pregunté, aunque la voz me salió quebrada. El niño levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras, vacías, que parecían absorber la luz de la linterna. Su boca se abrió lentamente, y un sonido salió de ella, no un grito ni una palabra, sino el mismo ruido que hacen las paredes cuando se quiebran, un crujido húmedo, como carne desgarrándose. Retrocedí aterrado, golpeándome contra la puerta. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió nada. El niño se levantó con movimientos torpes, como si sus huesos estuvieran rotos. Comenzó a caminar hacia mí, arrastrando los pies. De pronto, la linterna se apagó. Todo quedó en oscuridad total. Sentí un aliento helado rozarme el rostro. Manos pequeñas tocaron mi cuello. Y entonces escuché un coro de voces, no solo del niño, sino de muchas más personas alrededor. Susurros, lamentos, rezos entrecortados. «Nos dejaron aquí. Nos dejaron aquí». Desesperado, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez se dio, y caí al pasillo. La linterna se encendió sola, iluminando apenas el interior. Ya no había nadie. El cuarto estaba vacío. Corrí escaleras abajo y me encerré en mi casa.
Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté contarle a mi madre, pero me detuve al ver su reacción. Cuando mencioné el cuarto del segundo piso, se puso pálida. Me confesó que, años atrás, ahí vivía una familia que desapareció una noche. Los vecinos decían que se escuchaban gritos horribles, pero nadie se atrevió a intervenir. Al amanecer, el cuarto estaba vacío y nunca más se supo de ellos. Desde entonces, el lugar quedó abandonado. Creí que con esa explicación me tranquilizaría, pero fue peor, porque desde aquella noche, cada vez que me acuesto, siento un peso en el techo, justo encima de mi cama. Pasos pequeños, que caminan de un lado a otro. A veces escucho risas infantiles, otras veces susurros que repiten mi nombre. Lo más aterrador ocurrió hace 2 meses. Desperté en plena madrugada y vi, en la esquina de mi cuarto, la misma silueta del niño. Estaba parado, inmóvil, mirándome con sus cuencas vacías. No podía moverme, no podía gritar. Solo lo observaba mientras se levantaba lentamente una mano y señalaba hacia arriba, hacia el techo. No sé cuánto tiempo pasó, pero al parpadear, ya no estaba. Desde entonces evito quedarme solo en casa. He pensado en mudarme, pero no puedo. Y aunque lo hiciera, algo dentro de mí sabe que ese niño, o lo que sea que habita en el cuarto, no me dejaría ir tan fácilmente. A veces me despierto con fotografías viejas sobre mi buró. Son imágenes que nunca había visto, la familia del cuarto, posando sonrientes, y detrás de ellos, una figura más. Un niño de pie, con cuencas negras en lugar de ojos. Siempre está de pie a un costado, pero cada vez parece estar más cerca del lente. La última foto fue diferente. No mostraba a la familia. No mostraba al niño. Era una imagen de mi cuarto, tomada desde la esquina. Y en la cama estaba yo, dormido, con la sombra del niño inclinada sobre mi rostro. No sé quién la dejó ahí. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Historia número 5. Los niños del canal. Cuando era niño, mi abuela siempre me advertía que no jugara cerca de los canales de Iztapalapa. Decía que en el agua aún vivían las almas de quienes murieron ahí, atrapadas, buscando compañía para no sentirse solas. Yo me reía de esas cosas. En los 90, esos canales ya eran más drenajes que ríos, y la idea de fantasmas viviendo en ese fango me parecía ridícula. Pero lo que viví años después me hizo entender que no eran simples advertencias para asustarme. Fue en 2015, después de una fiesta en casa de un amigo, cerca de Cabeza de Juárez. La reunión terminó casi a las 2 de la mañana y no había taxis ni micros disponibles. Decidí caminar hasta mi casa, bordeando un tramo de canal que pasa por la colonia. No era la primera vez que lo hacía. Siempre me decía que mientras no mirara demasiado hacia el agua, nada pasaría. Aquella noche, sin embargo, el ambiente estaba raro. La luna estaba escondida tras las nubes, y el aire olía a humedad podrida, como a carne descompuesta. Caminaba rápido, con las manos en los bolsillos, cuando escuché algo que me hizo detenerme. Risas. Eran risas de niños. Me giré. No había nadie en la calle. Los puestos de garnachas estaban cerrados, las casas en penumbras. Solo yo y el canal. Pensé que tal vez eran eco de alguna casa cercana, pero las risas sonaban muy claras, demasiado cerca del agua. Seguí caminando, intentando ignorarlo, pero las risas me seguían, mezcladas con pequeños chapoteos, como si alguien estuviera jugando en la orilla. Me armé de valor y miré hacia el canal. Ahí estaban, 3 niños, de no más de 8 años, parados en fila, mirándome fijamente. Estaban pálidos, con ropa vieja y desgarrada, y el agua les llegaba a la cintura. No se movían, solo sonreían. Sus dientes eran tan blancos que resaltaban en la oscuridad. Me congelé. No podía apartar la vista. Los niños levantaron las manos al mismo tiempo y señalaron hacia mí. Luego, uno de ellos habló, con una voz hueca, como si saliera de una caverna. Ven a jugar. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Sin pensarlo, eché a correr por la banqueta, sin mirar atrás. Pero los chapoteos me siguieron, cada vez más cerca. Era imposible, el agua estaba abajo, y aún así sonaba como si corrieran justo detrás de mí. Al llegar a la esquina, tropecé y caí al suelo. Me giré desesperado y vi el canal vacío. No había niños, no había nada. Solo el agua oscura, quieta. Respiré agitado, intentando convencerme de que había sido una alucinación por el cansancio o el alcohol. Me levanté y seguí mi camino a casa, sin volver a mirar. Creí que ahí había terminado todo, pero estaba equivocado.
A la semana siguiente comenzaron los ruidos en mi cuarto. Primero eran golpes suaves en la ventana, como si piedritas chocaran contra el vidrio. Después, risas. Risas de niños, idénticas a las del canal. Cada noche se escuchaban más cerca, hasta que comenzaron a escucharse dentro de la habitación. Una madrugada desperté y los vi. Los 3 niños estaban de pie, junto a mi cama. Sus ropas seguían húmedas, chorreando agua que manchaba el suelo. Tenían los ojos completamente negros, sin pupilas. Me miraban sonriendo, con las manos extendidas hacia mí. «Ven a jugar», repitieron al unísono. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. Apenas podía respirar. Sentí como las sábanas se hundían, como si manos invisibles me arrastraran hacia abajo. Luché con todas mis fuerzas, hasta que pude gritar. En ese momento desaparecieron. Encendí la luz, temblando. El cuarto estaba vacío, pero el suelo junto a la cama estaba mojado, con charcos de agua que poco a poco se evaporaron frente a mis ojos. Intenté ignorarlo durante días, pero las apariciones continuaron. A veces veía huellas pequeñas y húmedas en el pasillo de mi casa. Otras veces despertaba con la cama empapada, como si alguien hubiera derramado un balde de agua sobre mí. Lo peor ocurrió una noche que jamás olvidaré. Desperté con la sensación de ahogarme. El aire estaba pesado, húmedo. Cuando abrí los ojos, mi cuarto estaba inundado hasta la cintura. Flotaban mis libros, mi ropa, mis zapatos. El agua era oscura y helada. Grité, desesperado, y traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Sentí algo rozar mis piernas. Los niños estaban nadando alrededor de mí, sonriendo. Uno de ellos me agarró del tobillo y tiró con fuerza. Caí de espaldas y me hundí. Bajo el agua, las voces eran más claras. «Quédate con nosotros. Juega con nosotros. Nunca estaremos solos». Me revolví con desesperación, luchando por salir. El agua llenaba mis pulmones, ardía en mi garganta. Cuando pensé que no lo lograría, todo desapareció. De pronto estaba de pie en mi cama, jadeando, seco. El cuarto estaba como siempre, pero mi tobillo tenía marcas rojas, como si pequeñas manos lo hubieran apretado con fuerza. Desde esa noche ya no soy el mismo. Intenté mudarme, pero el problema me siguió. A dónde voy, ellos aparecen. A veces en el espejo del baño, a veces reflejados en la pantalla de mi celular cuando está apagada. Siempre mojados, siempre sonriendo. No sé qué quieren exactamente, más allá de que juegue con ellos. A veces creo que lo que buscan es arrastrarme al canal, hundirme en ese lodo interminable donde seguramente murieron hace décadas. He buscado información y descubrí que en los años 70 hubo varias inundaciones en la zona. Muchas familias perdieron a sus hijos en esos canales, arrastrados por la corriente. Nunca encontraron los cuerpos. Quizás son ellos. Quizá están condenados a buscar compañía eterna. Lo único que sé es que cada vez están más cerca. La última vez que los vi fue hace 2 días. Estaban en la sala de mi casa, sentados en el sillón, mirando la televisión apagada. Me observaron al entrar y dijeron, al unísono: «Ya casi es hora. No sé cuánto más pueda soportar. Tengo miedo de dormir, miedo de soñar con agua, miedo de despertar y encontrarme en el fondo de ese canal, rodeado de risas infantiles. Si algún día desaparezco, si alguien encuentra mi casa vacía y mis cosas empapadas, ya sabrán la razón. No fui yo quien buscó a esos niños. Fueron ellos quienes me encontraron a mí, y sé que no van a detenerse hasta que los acompañe». Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.